Ay, pensé que había sido mi internet, pero creo que se cortó en... No, sí, porque quedó como anfitriona. Ahí ya ven entrando. Bueno, ¿cómo seguir después de esto, no? Yo las entiendo. Ay, no, ¿cómo se puede? A ver, esperemos un cachitín más y ahí arrancamos. Es que es muy abstracto, porque cuando vos lees Freud es mucho más literal y Ujú. entonces es más fácil de entender con su relato. Si bien que después el relato se puede transformar en metáfora, como decía la profe Roxana, ¿no? Pero esto es tan abstracto que es Mm, difícil de imaginar, ¿viste? Cuando estás leyendo. sí, sí. Digamos, el esfuerzo siempre, como de Lacan es, em, digamos, como su modo de ir haciendo teoría, ¿no? Como ir de lo... Es un movimiento entre lo universal, lo singular y lo particular, ¿no? Y en ese movimiento, este esfuerzo por ubicar algunas cuestiones, por ejemplo, en relación a los matemas, ¿no? En relación a, no sé, la fórmula del fantasma, la fórmula del deseo, de la pulsión, ¿no? Como para ubicar dentro del para todos después en cada caso, pero hay como un esfuerzo digamos, de poder como hacer teoría lo más universal posible para después poder ubicar la singularidad en cada caso en el trabajo clínico, ¿no? Eh, Después capaz uno lo lee en un caso y dice, ah, ahí hay, digamos, en este dicho se deja leer algo de, no sé, el deseo de la madre. Y es un dicho y se recorta y punto. ¿No? Digamos, cuando uno lo lee en los términos clínicos, sí, es más amigable que la teoría que surge de esa clínica, ¿no? Y te hago una pregunta, Sí, Martina. ¿Hay algún autor? Por ejemplo, yo leí un autor Rabinovich para el pasado que me sí. sirvió bastante porque Norberto creo que es el nombre, y me sirvió. ¿Hay alguno que vos puedas decir que sea como más, que lo baje un poco? A ver, a ver, la idea, ¿sí? Para eso están, bueno, pero de estos capítulos no tenemos, ¿no? Pero las fichas de cátedra, ¿no? Viste, la idea es como ubicar las ideas principales de esto. Eh, a ver, en relación a este tema, déjame que lo piense y en todo caso se lo subo al foro. Pero bueno, digamos, las lecturas que yo uso mucho, esto, digamos, en lo personal, que uso mucho para poder ubicar algunos grandes ejes temáticos para ir a los autores, es, digamos, la lectura de Osvaldo Delgado, ¿no? Que seguramente Ana, Euge, todos lo han nombrado, ¿no? Es un lector de Lacan bueno, que nos gusta mucho. Eh, sí, pero bueno, digamos, en relación a este tema, buscamos, ¿sí? A ver con qué se puede acompañar. La idea siempre igual, digo, ustedes tienen los power a los fines del examen y a este primer baño, ¿no? Que estamos haciendo con estos conceptos tan complejos. eh, Digo, incluso que se puedan formular alguna duda y alguna pregunta, ¿no? Digamos, ya con eso, como no termino de entender esto o que haya algo que les haga ruido, ¿no? Digo, en relación a la temática en particular, ya es un primer acercamiento a los temas, ¿sí? Digamos, no, es como distinto, me parece, a otras materias en relación a, digo, no va a haber algo redondito o cuadradito que alcance, ¿no? O sea, como, eso tiene como su lado bueno y su lado malo. Bueno, lo bueno es que eso siempre alimenta como el interés y el interés por la investigación, por la lectura, por la clínica, ¿no? Porque siempre puede venir un paciente que desarme todo lo que uno creía que sabía. Y bueno. Em, bueno, a ver, la idea, sí, es
pero les voy a compartir el Power. El Power la verdad, no sé qué falló, pero tiene dos, digamos, arranca así, con dos en blanco, pero bueno, esto se los voy a pasar yo. La idea es que, a ver, podamos ver, una vez ya ubicado, ¿no? Todas estas consideraciones que dio Euge, bueno, en relación a la subversión del sujeto y sobre todo en relación a lo que pudo ubicar en torno al objeto, ¿no? Y a la particularidad del objeto en el psicoanálisis lacaniano, ¿sí? Y la función del objeto en la constitución psíquica y en el funcionamiento psíquico, ¿sí? Poder ubicar a partir de, les voy a decir, son 3 capítulos del seminario 10, ¿sí? El seminario 10 es el seminario de la angustia, y en esta bella diapositiva lo que tendrían que estar son los 3 capítulos, que son el capítulo 1, ¿sí? Que el nombre es La angustia en la red del significante, el capítulo 8, La causa del deseo, y el capítulo 10, que es de una falta irreductible al significante. Estos 3 capítulos, ¿no? Digamos, son complejos, ¿sí? La idea es que se sirvan, digo, de la clase el Power al capítulo, ¿sí? De la clase el Power, sus notas al capítulo, ¿no? Digamos, de todo esto que nosotros les ofrecemos, de todo el material, que en este momento pueden digamos, captar ustedes, ¿sí? Que no va a ser lo mismo si el año que viene siguen leyendo Lacan, si vuelven a leer el capítulo, ¿sí? Digo, damos como ese changüí, ¿no? En relación a la aprehensión de los, de los contenidos, ¿sí? En principio nos vamos a referir, ¿sí? Digamos, en relación al seminario, que es el seminario de la angustia, ¿sí? Lo que vamos a ubicar desde el inicio, ¿sí? Es... a ver, cierta consideración que Lacan leyendo a Freud tiene de la angustia, que es lo que dice, bueno, que en principio lo que va a decir directamente en el capítulo 1 es que eh, de la angustia, digamos, no lo toma, no toma la angustia como un concepto que lo saca de una teoría general de las emociones, ¿no? Dice, eso es para psicólogos. eh, la angustia en los términos del psicoanálisis, ¿sí? Eh, va a ser, ¿no? Como definición inicial que da, va a ser sobre todo y antes que nada un afecto, ¿no? Dice un afecto que su particularidad es que irrumpe, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? Y esto tal vez lo han escuchado, es un afecto que no engaña, ¿sí? Un afecto que no engaña, que no es igual a otros, ¿no? Y sobre todo, digamos, ¿por qué tomamos la cuestión de la angustia ahora? Porque tiene una relación muy particular con el objeto, ¿no? Con el objeto en los términos en que lo venimos desglosando en relación al psicoanálisis y al funcionamiento psíquico, ¿sí? En relación al objeto, o sobre todo, la angustia, lo que vamos a ir ubicando en los capítulos es que Lacan ubica que no es sin objeto, ¿sí? Es decir, no es por la ausencia de objeto, sino justamente por la presencia. En algunos lados se lee como, digamos, la falta de la falta, ¿no? Cuando hay algo de eh, lo que inaugura el objeto en relación a la falta, a la incompletud y al deseo, que aparece, ¿no? Vamos a ir viéndolo. Em, para poder ubicar algunas consideraciones respecto de la angustia, lo que nosotros tenemos es el recorrido freudiano, ¿no? Para poder orientarnos, ¿no? Freud a lo largo de su obra da tres teorías de la angustia, ¿sí? Tenemos una primera teoría a la altura, como lo dice acá, a la altura de 1895 en relación a su primera nosología, es decir, a su primer ordenamiento de categorías clínicas, ¿sí? En donde él ubica eh, una diferencia entre las neurosis, él habla, ¿no? De la psiconeurosis de defensa, algo de esto se ha visto en la primera parte, ¿no? De la materia, digamos, la psiconeurosis de defensa, en donde la particularidad de
esta psiconeurosis y de estos síntomas es que están formulados por un mecanismo psíquico. Él habla de la represión, ¿no? Como mecanismo psíquico inicial. Y versus, digamos, la psiconeurosis de defensa, tenemos las neurosis actuales, ¿sí? Dentro de las neurosis actuales se le ubican las neurosis de angustia, ¿no? Las neurosis de angustia, ¿cómo? Dice, una transposición en el cuerpo, ¿sí? Digamos, ya va ubicando y la noción del cuerpo particular para el psicoanálisis, la transposición en el cuerpo, ¿sí? De una cantidad y no tiene procesamiento psíquico, ¿sí? Así aparece la angustia en Freud, como una transposición en el cuerpo de una cantidad sin procesamiento psíquico, ¿sí? Como segunda teoría de la angustia, ¿sí? Digamos, la lectura que hacemos es que hay un segundo momento en el que Freud habla de la angustia, en donde eh, lo que ubica, ¿sí? Es, a ver, a la angustia como, él habla, ¿no? Como digamos, un efecto del proceso represivo, ¿sí? Esto, ¿no? Ubica algo de la angustia como retorno, ¿no? Como secundario el proceso de la represión, ¿sí? En un tercer tiempo, ¿sí? Ya después de 1920, cuando ya tiene ubicada la noción de pulsión de muerte, ¿sí? La tercera teoría de la angustia, lo que nos va a ubicar, digamos, lo que desarrolla Freud es la noción de la angustia, y especifica, ¿no? La angustia de castración, ¿no? Como motor de la defensa. Es decir, si en un segundo tiempo la represión causaba la angustia, en un tercer momento la angustia causa la represión, ¿sí? Esta diferenciación que él hace entre la angustia señal, ¿no? Como una señal del yo, ¿sí? Que pone en marcha el mecanismo de defensa para evitar, ¿no? Que se desparrame la angustia, dicen los términos traumática o automática, ¿sí? Que tiene todo que ver con la primera teoría de la angustia, ¿no? Como esta transposición de un exceso, ¿sí? Bien. Em, con esto, digamos, a partir de esto escribe Lacan, ¿no? Em, acá, ¿no? En esto que les traía antes, ¿no? Ya en la primera clase, en las primeras líneas de la clase, lo que va a decir, sobre todo de la angustia, es que es ante todo un afecto, ¿sí? Digamos, un afecto, o sea, hay una lectura particular que hace el psicoanálisis en relación a la angustia, en tanto un afecto, ¿sí? Un afecto que no engaña, ¿sí? Em, en tanto es un afecto que irrumpe, ¿sí? Que interrumpe la cadena significante, podemos pensar, em, lo que va a ubicar Lacan en estos capítulos, ¿sí? Es, em, digamos, cómo hacer para que algo no irrumpa, ¿no? Cómo hacer para que algo no irrumpa. Algo de esto han trabajado antes, ¿no? Cómo hacer para que esta dimensión de la angustia no irrumpa, ¿sí? Dice, va a depender de lo que tenga lugar y del espacio que deje la articulación entre el sujeto y el objeto, ¿sí? ¿De qué manera se enlaza el sujeto del inconsciente con el objeto, ¿no? Para armar una red de significantes tal que evite un poco que la angustia irrumpa, ¿sí? El trabajo, ¿no? Del aparato psíquico es siempre ir generando, digo siempre, hasta que no lo puede hacer más, y ahí ubicamos la dimensión como siempre fallida del intento por decirlo todo, o la dimensión siempre fallida del intento por organizar todo en relación al significante, ¿sí? Hay un punto en el que falla, ¿sí? Y podemos ubicar ahí la insistencia, ¿no? La insistencia pulsional, ¿no? La insistencia que significa eh, que el objeto exista, ¿no? Porque eso habla de cierta incompletud, ¿sí? Eh, de la relación entre el sujeto y el objeto va a depender, ¿no? Este guión, el guión que vamos a ubicar en relación al fantasma, ¿sí? Eh, no sé si algo de esto, en relación al fantasma, han trabajado con Eugen en relación al grafo.
como un modo de leer, ¿no? Esta cuestión de la pregunta por el deseo del otro, ¿no? De qué manera uno se arma un guión para poder ponerse en relación a los significantes del otro, sobre todo ponerse en relación a la falta de otro en el otro, ¿no? A la dimensión del objeto, ¿sí? Yo ahora que veo el Power no las estoy viendo. Cualquier cosa directamente me interrumpen, ¿sí? Em, Bien, la angustia va a tener todo que ver con el modo de articulación o desarticulación, ¿no? Entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Considerando que la relación entre el sujeto y el objeto nos da una trama, ¿sí? ¿De qué manera se vela la incompletud? Esa es la trama fantasmática, es una relación particular entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Cuando esa relación tambalea, aparece la angustia, ¿sí? Cuando algo de lo que uno organiza en la red del significante tambalea, ¿no? Ahí aparece la angustia. En relación al objeto, sí, esto sí lo han ya trabajado. eh, Digo, lo que consideramos, ¿no? Es que el objeto A, ¿no? El objeto para el psicoanálisis, Lacan dice, bueno, digamos que él es freudiano y que el único invento digamos, lo único que es un verdadero invento en los términos de algo inédito es la dimensión del objeto para pensar al armado del cuerpo y al recorrido de la pulsión, ¿no? Eso que cae, eso que resta del encuentro del viviente con la marca en el cuerpo de los significantes del otro. ¿Sí? Ese es su invento. Dice, el objeto pequeño a, mi único invento. En tanto tal, su constitución es a partir de ser un resto, ¿no? Un resto de este encuentro, ¿sí? Un resto de ese encuentro que constituye al sujeto, ¿no? Como sujeto y ya no como este cachorro humano, ¿sí? En ese punto, como ya vinieron trabajando, el objeto, ¿no? Como eso que cae y que permanece siempre, digo, aparece siempre como eso que no va a poder ingresar, digo, que no va a poder ser dicho en relación a la red del significante, se ubica entonces como causa de deseo. ¿Sí? Es siempre lo que empuja a, digo, lo que hace que no estemos completos. Entonces otra cosa, ¿no? Digo, está en relación a la metonimia incluso, ¿sí? Como causa de deseo, seguramente con Euge han ubicado algo en relación a la vivencia de satisfacción en Freud, ¿no? Digamos, de qué manera eso se constituye por el encuentro con el otro y por los efectos, ¿no? De la introducción de ese cachorro humano en la red de la demanda, ¿no? Em, Bien. Em, En relación a este objeto, ¿no? Y en relación a este objeto que se constituye como resto y que opera como causa de deseo, y que la relación particular que con él tenga el sujeto en los términos de el armado de una escena fantasmática, de eso va a depender la aparición, la irrupción o no de la angustia, ¿sí? Lo que va a ubicar Lacan en estos capítulos, ¿sí? Lo que vamos a poder ir leyendo es, eh, dice, bueno, si el objeto se constituye como un resto y lo que opera a partir de que se constituye como un resto es una falta en el sujeto, ¿no? Digamos, si algo cae, eh, podemos pensar esto, ¿no? Podemos pensarlo en los términos de eh, una vez que uno se instala, ¿no? En el circuito del lenguaje, ¿sí? Podemos pensar que a la dimensión del instinto no se vuelve, ¿no? Y una vez que la pulsión en esos términos queda constituida eh, con todo lo que tiene de no natural, ¿no? Eh, una vez que eso queda constituido, podemos pensar que el sujeto entonces, su cualidad es estar en falta, ¿no? Digamos, es constituirse a partir de que digamos, de estar marcado por la falta, ¿no? En esta línea,
Lacan lo que va ubicando es que podemos pensar en relación a los registros, ¿sí? Real, simbólico e imaginario. Podemos pensar y caracterizar a la falta, ¿no? Él va a ubicar 3 formas de falta de objeto, ¿sí? Vamos a desarrollar ahora cada una, ¿sí? Vamos a decir alguna cuestión de cada una, para que ustedes después, bueno, puedan leerlo y, digo, esto, alcanza con que puedan quedar más o menos caracterizadas, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Si quiere alguna, abrir el micrófono un cachitito y decirme si vamos bien y seguimos. Yo Todo porque no las bien, veo. no, profe, todo bien. Perfecto, listo, listo. Vamos. Bárbaro. Bien, entonces, vamos a ubicar, ¿sí? En relación al registro de lo real, Lacan ubica la privación, ¿sí? Podemos pensar una falta en el registro de lo real. En relación al registro simbólico, vamos a ubicar la castración, ¿no? Una forma de falta de objeto en relación al registro de lo simbólico es la castración. Y una forma de la falta de objeto en relación al registro de lo imaginario es la frustración, ¿sí? Privación, castración, frustración. Bien. Vamos a ir ahora a desglosar cada una, ¿sí? Lo que voy a buscar es, a ver, es que en la relación del sujeto con el otro, ¿sí? Con su gran otro, eh, digamos, y esto que ubicamos, ¿no? En la relación del sujeto con su gran otro, ¿no? Y esto que ubicaba en términos de la desnaturalización, incluso en el cuerpo, ¿no? Que este encuentro produce, ¿no? Es que tenemos a la objeto A, ¿no? Como un testimonio de la falta radical en el sujeto, pero también en el otro, ¿sí? Digo, lo que el objeto A testimonia es que podemos pensar esto, no existe significante que nombre al sujeto. Si el otro es la sede del significante, el garante de la cadena significante, ¿no? Digamos, ubicar algo de, digo, que la sede del significante y el garante del sentido opere en el viviente, desnaturalice su cuerpo en los términos de la diferencia entre la necesidad y el deseo, ¿no? Mediado por la demanda, ¿no? Que ese movimiento y que ese pasaje de la necesidad al deseo se pueda producir, eso implica el equívoco, ¿no? Eso implica que haya tenido que haber alguien que interprete esa necesidad, que lo introduzca en el campo de la demanda, ¿no? Yo interpreto la necesidad del otro como puedo yo, con mi fantasma, con mis angustias, ¿no? Digo, hay cierta interpretación que se hace de la necesidad del otro, que en tanto interpretación significante nunca es completa. Entonces el otro queda incluido, ¿no? En la dimensión del deseo, ¿no? Este nene llora porque tiene hambre. Y viene el padre y dice, no, llora porque tiene frío. Ahí entramos, ¿no? Digamos, ahí entramos en la dimensión en este pasaje, ¿no? Que por la demanda opera sobre la necesidad, como resto, ¿no? El deseo. El deseo en relación a su objeto, ¿sí? Esta incompletud, vamos, ¿no? Un poco de nuevo, esta incompletud eh, que queda como revelada por la existencia del objeto, eh, digo, ante esta incompletud el sujeto se relaciona, ¿sí? Entonces la angustia surge, ¿sí? Lo que vamos a poder decir es que la angustia surge ante
esto que decíamos antes, la presencia del objeto, a la falta de la falta, ante la presencia del objeto, ante la presencia del objeto que es testigo, ¿no?, de la falta. Es producto de la falta y la existencia del objeto testimonia que en tanto seres hablantes estamos incompletos porque estamos incluidos en el campo del deseo. ¿Sí? Acá tenemos, ¿no? En el segundo punto, miren, la angustia da cuenta de este objeto, ¿no? De que este objeto existe. Uno trata de no, digo, de velar todo el tiempo que el objeto existe, de que el objeto existe porque no estamos completos, ¿no? Si uno pudiera comer todos los días lo mismo, este es un ejemplo que me gusta, si uno tiene hambre, pero tiene hambre de arroz con pollo, es un hambre particular, es un hambre que tiene que ver con el deseo, no con la necesidad, ¿no? Ahora, uno trata, ¿no? De, bueno, me gusta el arroz con pollo porque es una comida que hace mi mamá, que se la enseñó su mamá, y entonces las mujeres de la familia, digo, eso es una trama. Eso es una trama que me pone como sujeto en relación con el objeto, ¿sí? Ahora, cuando aparece la angustia, cuando irrumpe este afecto, Lacan nos dice que de lo que da cuenta es de la existencia de este objeto, y de esta manera, ¿no?, se puede afirmar que la angustia es ante el deseo del otro. ¿Mm? Ante el deseo del otro, y surge en el sujeto al no saber lo que representa como objeto para el deseo del otro, ¿no? En este caso, esta pregunta que ubicaba Euge de ¿qué me quiere? ¿Qué soy para el otro? ¿No? Eh, Digo, uno se arma toda una trama de quién es uno para esa madre particular, para esa familia, en ese momento de la historia en particular, y uno con eso va para adelante, ¿no? El tema es cuando ese armado significante, ¿no?, de cierta hipótesis que uno tiene en relación a por qué ese padre habrá querido decir que yo tengo frío y por qué la madre habrá querido decir que tengo hambre. Bueno, uno empieza a suponer, porque mi papá es friolento, porque en su casa, qué sé yo, trama, ¿no? Ahí se arma la trama. Y entonces puedo suponer de manera fantasmática, ¿no?, de una manera particular de ponerme como sujeto en relación al objeto, ¿no? Uno se arma cierta respuesta de dónde me ubico en relación al deseo del otro. ¿Sí? Bien. El tema es cuando eso que uno se arma a nivel fantasmático aparece sin el velo que el significante ofrece. Bien, tres formas de falta de objeto, tres formas en las cuales se puede pensar la constitución del objeto, en tanto falta, en tanto resto, en relación a los registros, ¿sí? En relación al registro de lo real, Lacan va a ubicar la privación, ¿sí? Dice, ¿no? La privación es algo que corresponde a lo real, ¿sí? Hablamos de, dice, ¿no?, la pérdida de objetos reales en el mundo. Dice, quedamos privados de algo, no como inscripción psíquica, fundamental, sino como pérdida material, ¿no? Y esto, que habrá que determinar si tiene o no una consecuencia o inscripción en lo psíquico, ¿sí? La privación la pensamos en los términos de, digo, ¿cómo podemos pensar la falta de objeto? Uno de esos modos es la privación. Y lo pensamos sobre todo como una pérdida material, ¿no? Una pérdida material que no necesariamente va a tener inscripción en lo psíquico. Si no tiene inscripción en lo psíquico, es una pérdida que, digo, que en tanto pérdida es más pasible de ser encontrada, ¿no?, en los términos de aparición, ¿no?, la falta de la falta, digo, es pasible de aparecer, ¿no? Digo, porque es algo del orden de lo que irrumpe, ¿no? Eh, Yo, digamos, mientras armaba esta clase, ¿no? Pensando digo, en cómo entender esto, yo lo pienso en relación digamos, esas pérdidas, ¿no? Que son, bueno,
inesperadas, ¿no? Inesperadas o por la edad, pensando en un fallecimiento, ¿no? O por la edad de quien fallece, o por las características, ¿no? Digo, algo que tiene una dimensión tal de pérdida material, ¿no? Digo, que un día está en el mundo y al otro día no está en el mundo, ¿no? Bueno, que eso puede tener un procesamiento psíquico, una inscripción en lo psíquico como un significante o como un representante, y entonces poder no inscribirlo en cierta trama. Digo, es una operación que se hace sobre la falta material, ¿sí? Digamos, ese tipo de falta de objeto, ¿sí? Bien. En relación a la forma de falta de objeto que lo encontramos del lado de lo simbólico, ¿sí? Del registro de lo simbólico, eh, lo que va a ubicar Lacan, ¿sí? Digamos, lo que nosotros subrayamos en lo que ubica Lacan es que, eh, digamos, podemos pensar que esta forma de falta de objeto que implica la castración está determinada por la relación al otro, ¿no? Digamos, la relación al otro en los términos en los que venimos pensando al otro, ¿sí? Al otro con mayúscula, ¿no? Eh, digo, implica, ¿no? La castración una simbolización, ¿no? Una simbolización de la falta de significante que tiene el otro para nombrar al sujeto, ¿no? Es esta operación que Lacan intenta señalar en los tiempos del Edipo, ¿no? De hecho, él habla, ¿no? En el segundo tiempo del Edipo, eh, digamos, la función del padre opera en la estructura es, en el segundo tiempo, dice, es una privación, ¿no? Priva, en los términos de lo real, priva a la madre de su objeto, ¿no? De que el niño sea fagocitado como objeto, ¿no? Digo, sin ningún tipo de mediación simbólica, y priva al niño de identificarse al objeto que la madre desearía, ¿no? Digo, es una privación en los términos de lo real, un corte en lo real. Ahora, que de eso se puede hacer una lectura, que de eso se pueda, digo, que eso pueda ser inscripto en el inconsciente, podemos pensar, y que entonces se formule como castración en los términos de la imposibilidad que inaugura el atravesamiento del complejo de Edipo, ¿no? Podemos pensar. Eh, digo, ahí hay algo de la castración que opera, pero para la castración digamos, lo que se necesita es que haya cierta simbolización, ¿no? Podemos pensar inscripción psíquica, que haya cierto tratamiento por la red del significante, ¿no? De esa privación, ¿no? Digo, me parece que se puede pensar en esos términos, en la relación entre la privación y la castración, ¿sí? De la clase 10, digamos, el recorte que hacemos es, dice, la castración aparece en el transcurso del análisis en la medida en que la relación con el otro es fundamental, ¿no? Dice, les dije que la castración es simbólica, o sea, que se vincula con cierto fenómeno de la falta y en el nivel de la simbolización de ese fenómeno de la falta. Es decir, cómo eso se inscribe en la estructura, ¿sí? Es decir, en la relación con el otro, en la medida en que el sujeto tiene que constituirse en el discurso analítico. Podés pensar que algo de esta simbolización y de esta inscripción de la falta en los términos de lo simbólico, eso se despliega en el recorrido de un análisis, ¿no? En el discurso analítico, ¿sí? Digo, cuando uno como analizante, ¿no? Eh, se instala en ese discurso, entonces hay algo del despliegue de la relación al otro y digamos, de la imposibilidad y de la falta que se traduce, ¿sí? Que se vivencia en los términos de la castración, ¿sí? Bien.
Finalmente, vamos a ubicar la forma de falta de objeto, ¿sí? Siempre hablamos del mismo objeto, ¿eh? Del objeto aquel que es resto, que se instituye, digamos, que es testimonio de la falta, que es testimonio de la falta por, como efecto de la puesta en relación del viviente con el otro, con los significantes del otro, con la marca, ¿no? Podemos pensar con la marca de satisfacción que tiene el encuentro con los significantes del otro para el cuerpo del viviente, ¿no? En donde hay algo de la necesidad que se borra y hay cierta inclusión en la vía del deseo por la interpretación que hace el otro, ¿no? Digamos, por ese forzamiento a entrar en el discurso del otro. Eh, y entonces, en tanto hablamos, en tanto seres hablantes, podemos pensar, algo cae, ¿no? Para que la cadena pueda discurrir. Lo podemos pensar incluso en los términos de, del inicio, ¿sí? Digo, de cuando estamos ubicando la relación entre la metáfora y la metonimia, ¿no? Bien, como tercera forma de falta de este objeto, hallamos a, en relación al registro del imaginario, a la frustración, ¿sí? La frustración no va a ser una pérdida real en los términos de esta pérdida material que podría no tener inscripción, sino, dice, sucede una separación con algo que ya existe para, digamos, algo que ya existe en el inconsciente, ¿no? Podemos pensar que la frustración es una separación, digamos, cuando falta un objeto que ya está inscripto para uno, digamos, que ya tiene un valor significante para uno, ¿sí? Cuando un objeto está y deja de estar, ¿sí? Eh, en ese punto, ¿no? Lo que podemos ubicar, pienso, es, digo, acá lo que nosotros ubicamos en el Power es algo de la dimensión de frontera, ¿no? Dimensión de frontera, lo que se puede pensar no es la cuestión del límite del cuerpo, ¿no? Pensando la constitución del cuerpo imaginario eh, que pensamos con Lacan, ¿no? En relación al estadio del espejo. Eh, en los capítulos ustedes van a encontrar, ¿no? Como él trae, eh, digamos, un recorte de los esquemas ópticos, ¿no? En relación a el florero y las flores, ¿no? Y en donde, digamos, para que se pueda constituir el cuerpo imaginario, hay algo del objeto que debe poder velarse, ¿no? Y en ese punto, eso que vela al objeto funciona como frontera, ¿no? Digamos, como límite. Siempre en psicoanálisis se habla mucho del límite corporal, ¿no? Que en general puede estar corrido, ¿no? Lo que uno ve que en la clínica puede estar corrido. La dimensión del dolor, de la afectación, ¿no? Eh, bueno, ¿no? Hay algo del límite corporal que permite, digo, que es el límite para pensar en la frustración, ¿no? Un objeto que, digamos, la falta de un objeto que puedo reconocer imaginariamente como no de mi cuerpo, ¿no? En esos términos. Bien. En... Bien. Hasta acá voy a dejar de compartir. Bien. Hasta acá estamos bien. Digo, lo que acá tienen lo que tienen que poder como extraer de acá son esto, ¿no? Digo, pues son capítulos muy largos para que tampoco se pierdan ahí, ¿sí? Esto, poder ubicar la cuestión de la particularidad de la angustia para el psicoanálisis, ¿sí? Para el psicoanálisis de orientación lacaniano, ¿sí? Digo, la particularidad de la angustia,
la relación entre la angustia y el objeto, ¿sí? Con todo lo que pensando a la subversión del sujeto, ¿no? Digamos, con toda esa localización que ya han podido hacer del objeto, ¿no? Y como el objeto se constituye en el recorrido mismo de pensar la relación del sujeto con el lenguaje, ¿sí? Esto que venimos hablando de la relación del sujeto con el otro, ¿sí? En ese encuentro hay algo del resto, eh, tal vez soy un poco repetitiva con esto, pero digo, que el sujeto del inconsciente esté guiado por el deseo y no por la necesidad, eso implica que algún objeto caiga como resto, ¿sí? Porque eso, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo no es el cuerpo biológico, ¿no? Sino que el cuerpo, ¿no? Y la pulsión que mueve al cuerpo no es la pulsión de autoconservación, y no es la pulsión de, de comer para sobrevivir, ¿no? Sino que de natural no tiene nada, ¿no? Y el cuerpo se constituye, ¿no? A partir de la pulsión oral, de la pulsión anal, ¿no? Digo, es un cuerpo muy particular el que nosotros consideramos, ¿no? Que es este cuerpo atravesado por el lenguaje, ¿no? Por el recorte, ¿no? Por el recorte que se produce una vez que el sujeto, una vez que el viviente ingresa al campo del otro en los términos de la sede del significante, ¿sí? Poder ubicar que en ese ingreso algo cae, ¿sí? Eh, Eso nos permite entender la particularidad de la angustia, ¿no? Que la angustia es vernosla con que algo cae y vernosla con que, eh, digo, es sobre todo vernosla con que no hay otro del otro, ¿no? Y con que mi modo de ingresar en lo significante, digo, de ingresar en esa sede del significante, ¿no? El modo en que esa sede del significante atraviesa el viviente y constituye al sujeto, es un modo particular, pero sobre todo es un modo que nunca me nombra por completo, ¿no? Porque el sujeto instantáneamente queda barrado, ¿no? Porque el otro no tiene todos los significantes para nombrarlo. Porque el sujeto es, antes que nada, ¿no? Aquello que discurre entre un significante uno y un significante 2. ¿Sí? Digo, incluso es en ese como efecto retroactivo de significación, ¿no? Digamos, pensemos incluso cómo piensa el psicoanálisis la temporalidad, ¿no? Hay algo de la relación lógica entre las cosas, ¿no? En esa línea, eh, cómo poder decir algo en relación a qué características tiene esa falta, ¿no? Ese objeto que se constituye por este encuentro entre el viviente y el otro, ¿no? Lacan la lee a partir de sus tres registros, ¿sí? Y la caracteriza a partir de sus tres registros, ¿sí? Bien. Hasta acá estamos de teoría, ¿sí? Digamos, para poder dejar ubicadas algunas cosas y que puedan ir a leer. Y bueno, y ese foro también vale para esta parte de la clase, ¿sí? Ese foro del que nos habló Euge. Em, Ustedes para la actividad sincrónica tienen un caso subido, ¿sí? Un caso subido que es muy interesante. Digo, porque hay un movimiento que se puede ubicar, que ustedes lo van a leer en relación a, dicen, un movimiento del llanto, ¿no? El movimiento es del llanto a la impotencia, ¿no? Digo, como efecto del trabajo analítico. Eh, Digo, lo que van a poder ubicar en ese texto, en ese caso, ¿no? Es, digamos, como la inclusión en el dispositivo analítico, ¿no? Lo que permite es, a ver, como
cierta apertura del inconsciente, ¿no? Una apertura del inconsciente a partir de una presentación inicial que está más del lado de la angustia, ¿no? Y de la, digo, y de la detención que eso produce, ¿no? Porque en tanto afecto queda ahí, digo, no se puede enlazar a nada. Lo que hay que hacer es empezar como a rodearlo, ¿no? Y a volver a darle trama, ¿no? Volver a darle trama a esa falta, ¿no? Eh, los que se ubican los términos en el caso del ataque de pánico, ¿no? El ataque de pánico como un desbarajuste muy radical, ¿no? Digo, los efectos que la angustia tiene en el cuerpo, porque tiene una relación íntima, ¿no? Porque si la angustia lo ubicamos en relación a la falta de la falta, es decir, a la aparición del objeto, al encuentro directo con el objeto y no mediado por el significante, que es lo que uno intenta todo el tiempo, darle trama, ¿no? Inventarse una hipótesis sobre qué, qué soy para el otro. Digamos, lo que es angustiante es, digo, la angustia en tanto afecto aparece cuando no me puedo formular ninguna respuesta sobre qué soy para el otro, ¿no? Esta dimensión del que me quiere, que tenemos con el grafo, y todo lo que uno va haciendo, ¿no? Para poder ubicarse en algún lugar, ¿no? En algún lugar simbólico, ¿no? Eh, Digo, hay cierto trabajo que se puede leer en el caso, es muy breve, pero me parece que es muy ilustrativo. Hay cierto trabajo que van a poder ubicar en el caso eh, de cómo algo se va como enlazando en el trabajo analítico, ¿no? Digo, Y otra como, cuestión, perdón, profe, sí, otra cuestión importante que menciona en el caso, sí, que bueno, me quedé pensando en eso, es esta confusión que Marina tiene en cuestión de respirar con tragar. sí, sí, Y bueno, sí, ese es un sí, equívoco claro, y ahí algo se destraba, ¿no? Eh, algo se destraba. Podemos pensar en la vía de la asociación libre, pero algo se destraba en el cuerpo, ¿no? Digo, son las dos cosas. El significante lo que permite es asociar, ¿no? Digamos, permite hablar, permite inscribirnos en los términos de la enunciación, pero también toca el cuerpo, ¿no? Digamos, uno puede tener una posición enunciativa en tanto es un sujeto, en tanto lo natural y lo viviente se pierde, ¿no? Para que lo viviente se pierda, eh, digo, hay algo de la pulsión que tiene que poder motorizarse. La pulsión en los términos, no de las pulsiones de autoconservación, sino en relación a la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Las pulsiones que hacen al sujeto del inconsciente, ¿no? Eh, en, en, tal vez como esto, ¿no? Como en relación a la actividad sincrónica, poder ubicar algo, eh, digo, de las posibilidades incluso que brinda, ni te digo un tratamiento psicoanalítico, algunas entrevistas con un analista, ¿no? Digo, a veces ni siquiera se trata de tener un recorrido analítico de años, sino que algunas entrevistas con un analista puedan, eh, a ver, volver a instalar el discurso, volver a instalar algo de lo discursivo para poder velar algo del encuentro con el objeto, es decir, con el encuentro acá de que no hay otro del otro, ¿no? De que algo falta. Ujú. Bien, ¿alguna duda más? Léanlo tranquilas, despacio. eh, Digo, sírvanse de lo que vamos a buscar
afín, ¿no? Digo, con la finalidad de la clase y con la finalidad del recorrido de la cursada, qué es lo que vamos a buscar en los capítulos, ¿sí? Para eso sírvanse del Power. Eh, Esto que Sí, a decía, mí bueno, es muy me fácil sirve eso. perderse. Sí, Marina. Sí, yo por ejemplo primero arranco con el Power y Sí. después sigo con los textos. Bueno, me pareció muy interesante esto de preguntarse, por ejemplo, qué particularidad tiene la angustia, qué se puede relacionar con el objeto y bueno, cómo se constituye el objeto, que es muy importante. Pero a mí me gustaría preguntarte cómo todo esto se va a abordar en un final, si se va a poner un caso clínico, si se va a hacer preguntas un poco más abstractas de, bueno, cómo se relaciona esto con esto o explicar el grafo o explicar el esquema lambda. Em, a ver, por ejemplo, ¿no? Digamos, poder ubicar, a ver, en relación al final, yo lo que haría, les digo así, digo, por ejemplo, tomar lo que ustedes ya han podido escribir en relación a las actividades asincrónicas, ¿no? Y poder, digo, ir con algo de lo que ya hayan podido formalizar, ¿no? ¿Vieron? Porque escribiendo, digo, uno trata como de hacer como otra síntesis, ¿no? Tal vez ordenarse, digo, ordenar los temas de las clases en relación a lo que ya han podido sintetizar a la hora de escribir, ¿no? Me parece como es un buen, como un buen ejercicio. Eh, los matemas del grafo no se los vamos a pedir, ¿no? Digo, no, no tendría sentido, ¿no? Que ustedes pueden estar al lado con el grafo dibujado. eh, el tema es que, aún con el grafo dibujado, puedan ubicar algo de las relaciones o incluso para qué nos sirve el grafo, digamos, qué nos permite pensar, cuál es la relación entre elementos, ¿sí? Eh, ¿Qué nos permite esto en relación a, sobre todo esto, ¿no? Pienso, ¿qué nos aporta esto para pensar en los tratamientos? ¿Qué nos aporta esto para pensar en la clínica? ¿No? ¿Por qué todo esto diferencia el psicoanálisis de otras, digo, de la psicoterapia, de otras psicologías, podemos pensar, ¿no? Tal vez ubicar algo de la particularidad de algunos términos y de la particularidad de algunas relaciones. Las que puedan hacer, ¿sí? También eso, digamos. Eh, digamos, nosotros lo que apostamos es que haya como algunas articulaciones mínimas que con las clases se puedan hacer o al menos puedan aprenderse digamos, a los fines de un final y de un examen oral. Eh, pero esto, digamos, que puedan ubicar las tres formas de falta de objeto es algo que se tendría que poder hacer. Que eso lo articulen con el grafo, bueno, digamos, va a depender de lo que cada una pueda articular, ¿sí? Eh, y considerando que es la primera vez de casi todos que se abordan estos temas, ¿sí? Profe, yo tengo una Sí, duda, por ahí es un poco tonta, no sé, a ver. pero digo, en esto, en relación a la angustia, digo, pienso, es infinita en realidad, porque si es en relación al otro o a lo que el otro, no sé, qué soy yo para el otro en cuanto a su, no sé, para su deseo o Ajá. lo que sea, digo, no tiene fin, porque uno en realidad, no sé, nunca lo va a saber. Entonces, no sé, estaba pensando en eso. En cómo se articula Lamento eso de que, informarles. Sí, digamos, a lo que se apuesta con un tratamiento analítico, ¿no? Es que cada vuelta, ¿no? Digamos, cada vez que el sentido establecido tambalea un poco, digo, que uno pueda hacer un movimiento subjetivo tal digo, que cada vez el rearmado significante, el rearmado fantasmático, ¿no? Que uno pueda establecer para ponerse en relación a esa falta constitutiva, sea, digamos, como
me sale decir como menos necia, ¿no? Digamos, menos O sea, no eliminarla, digamos, pero como ubicando que hay algo de lo reconfigurarla. ineliminable. Digamos, cada vez Claro. pudiendo ubicar un poco más que hay algo de lo ineliminable, ¿no? Claro. Digo, porque aún uno, ahora que nosotros ya hablamos más o menos el mismo idioma, esto no nos va a evitar la angustia, ¿no? Mm. El tema es que ahora uno sabe que entonces eso y las coordenadas de esa angustia, digo, en qué momento me angustié, por qué dicho me angustié, por ver qué cosa, digo que eso a uno lo reconduzca a hacerse una pregunta en relación a eso, ¿no? En relación, digo, una pregunta en los términos analíticos y en el contexto del dispositivo analítico, ¿no? ¿Por qué eso y no otra cosa representa para mí el encuentro con el objeto que representa la falta? ¿No? Yo tenía Entonces una hay algo de duda. poder ubicar eso, eh, digo, que va a permitir como ampliar el margen, ¿no? No cualquier cosa va a hacer tambalear mi campo de significantes. Queda como contenido en una trama, Claro, de alguna manera, sí. La que idea se es apure un como poco menos todo. volver digo, poder reinstalar la trama cada vez, ¿no? A sabiendas que se está reinstalando la trama cada vez, digamos. Como no poder ubicar algo del esfuerzo artificial que uno tiene que hacer incluso para, sí, para poder circunscribir algo de esta falta, ¿sí? Eh, digo, es como esa idea que, no sé, que tal vez tienen los chicos de que los padres son para siempre, como uno deja entrar que eventualmente los padres no van a estar más, ¿no? Digo, como para poder ordenar algo de eso. Eh, bueno, hay que pasar por muchos lugares para poder ubicar que alguien no va a estar más, ¿no? Por muchos lugares en relación a la elaboración significante, ¿sí? Profe, yo tuve una duda cortita con Sí, respecto a la angustia que dijiste que es un afecto que no engaña y que sí, irrumpe. ¿Irrumpe qué cosa particularmente? ¿Que viene a irrumpir qué? la homeostasis. Eso es bien freudiano incluso. Viene a irrumpir que hoy estamos acá y y capaz algo de acá y la situación puede, Claro. irrumpe, toma el cuerpo, el ataque de Capaz que está pánico. normal, pasa eso, desequilibra. Ahí está, eso. Desequilibrio total, Claro. sí, corporal, ¿no? Digamos que no se puede como reinstalar algo de la armonía con la que venimos, ¿no? Digo que en un momento la escena es una y en otro momento no hay más escena incluso, ¿no? Es una situación de angustia, ¿no? Donde uno piensa que el corazón le va a estallar, digo, que no hay manera. Bueno, ¿no? Digo, de eso se puede reinstalar algo del dicho, ¿no? Digo, circunscribiendo eso, las coordenadas de eso que irrumpe. Bueno, vamos a hacer un foro y cualquier cosa nos preguntan, ¿sí? Bien, bueno, nos estamos viendo en algún viernes, ¿sí? Adiós, Gracias, adiós. profe. Chao. Buen fin Bueno, de... gracias. Chao, gracias. Buen fin de